Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a la Orden de Valaquia, capítulo número 20. En esta emisión lo que vamos a estar tratando es sobre el exorcismo, también conocido como un ataque de posesión demoníaca, y alguna información que también está relacionada con esta temática. Adentrémonos entonces en esta entrega. En los ocres ocultos de la noche, donde las sombras se entrelazan en danzas misteriosas, se gesta ahí un conflicto ancestral entre la luz y la oscuridad. En este vasto teatro terrenal, los exorcismos se erigen como la última fortaleza ante la erupción del abismo. Un ritual que despliega la lucha titánica entre las figuras del bien y el mal. El diablo, aquella figura enigmática y a veces también seductora, la cual se yergue como el arquetipo supremo del mal. Armador y tejedor de engaños y maestro de las oscuras artes. Su presencia acecha en los rincones más sombríos de la mente humana, alimentando temores ancestrales y despertando la más profunda de las angustias. Y es su contraparte, el firmamento de la fe, en el cual los exorcistas emergen como guerreros espirituales, portadores de la luz divina que desafía las tinieblas del maligno. Sus rezos se convierten en escudos contra las garras infernales, mientras que sus invocaciones despiertan el eco ancestral de la salvación. En este juego de fuerzas opuestas, el escenario se convierte en un campo de batalla donde la verdad se desvela entre aullidos y susurros, donde el alma humana se ve atrapada en un conflicto cósmico que trasciende los límites de lo terrenal. Y así mismo, en medio de la oscuridad que amenaza con engullirlo todo, resuena el eco de un exorcismo, el grito desesperado por liberar el alma del yugo del demonio y restaurar la paz perdida de un mundo al borde del abismo. Y es que en los intrincados pasillos del conocimiento espiritual, el padre Gabriel Amort, toda una eminencia en el exorcismo, personaje de renombre, desentraña los misterios que envuelven la figura de Lucifer y Satanás. Para él, estas entidades no son simples sinónimos, sino distintas manifestaciones de la misma oscuridad, cada una por su parte, con sus propias, por decirlo así, sutilezas y matices. Si nos quedamos en esta última premisa, Lucifer sería el portador de luz caído en desgracia. Es descrito por Gabriel Amort como el ángel rebelde, aquel que desafió la voluntad divina en su búsqueda insaciable de poder y gloria. Su caída, como la de una gran estrella errante, lo sumergió en las profundidades del abismo, donde su orgullo se convirtió en su perdición. Al otro lado, Satanás, el adversario eterno, se presenta como el acusador, el tentador que acecha los recovecos de la existencia humana, en la encarnación de la maldad que pervierte al mundo, el seductor que susurra en los oídos de los mortales, incitándolos hacia el pecado y la perdición también. Para el señor Amort, discernir entre Lucifer y Satanás es básicamente comprender las múltiples facetas del mal, desde la rebelión celestial hasta la tentación terrenal. Ambos, en su esencia, representan la misma fuerza oscura que desafía la voluntad divina, aunque sus nombres resuenen de manera distinta en el vasto cosmos espiritual. En este capítulo también vamos a abordar alguna que otra historia de algún caso de posesión demoníaca. Así que les quiero presentar el siguiente caso que le ocurrió a Madre Francisca de la Visitación. Esto sucedía en pleno siglo XVII, concretamente en el año 1644, y con tan solo 4 años de edad, la Madre Inés Francisca de la Visitación hace ingreso en el convento de las Agustinas Recoletas de Salamanca. Esta mujer,
que se inició a tan temprana edad en la vida religiosa, era una clériga en formación, a cargo del conde de Monterrey y virrey de Nápoles. La madre Inés relató en una biografía escrita por su misma mano. Describe cómo el demonio le hacía la vida imposible a través de continuos ataques y amenazas. La monja describió el tormento que sufría a consecuencia del maligno, desde presencias fantasmagóricas hasta apariciones del mismísimo demonio, tal y como ella misma narra. Este tipo de visiones eran de lo más habituales y se manifestaban especialmente cuando se encontraba en el coro de la iglesia o cuando se disponía a recibir el cuerpo de Cristo. Los primeros indicios de su supuesta posesión demoníaca surgieron de manera gradual, como las sombras que se deslizaban sigilosas en la oscuridad antes de manifestarse en su plenitud aterradora. Para este entonces ya preveía que la figura del demonio, de Satanás, estaba tras sus pasos. Ya podía advertir cierto miedo, cierta angustia, cierto nerviosismo que venía tras ella. En estos escritos describía cómo el demonio, encarnado como una monstruosa criatura, se le aparecía en el momento de la comunión blandiendo una espada y amenazándola de muerte. En esos mismos momentos, durante la comunión, el resto de las hermanas observaban perplejas que la boca de Sor Inés se abría y se cerraba bruscamente, como movida por una macabra fuerza invisible que evidentemente no podía controlar, ya que según relatan en un principio, los síntomas de la posesión se presentaron de manera sutil, los cuales eran cambios en el comportamiento de Madre Francisca que no tenían explicación. De un momento estaba totalmente sosegada y en un segundo una persona totalmente frenética, iracunda. Comentan que tenía momentos también de distracción o de ensimismamiento que contrastaban con su habitual serenidad, y sin embargo estos primeros signos fueron apenas el preludio de lo que estaba por acaecer posteriormente. Con el paso del tiempo los síntomas se intensificaron evidentemente y adquirieron una naturaleza más perturbadora y evidente. Madre Francisca comenzó a experimentar episodios de trances durante los cuales su rostro adquiría una expresión desgarradora. Se le notaban las ojeras, se le marcaban los pómulos, su tez estaba más blanca de lo habitual, una mirada perdida, postura lánguida y un nerviosismo permanente, como si estuviera en comunicación con fuerzas invisibles que le agitaban desde adentro. Estos trances se acompañaban de convulsiones violentas que sacudían el cuerpo frágil, mientras gemidos guturales y también voces discordantes flotaban de sus labios, como si estuviera poseída por una fuerza más allá de su aparente control. Pero estos ataques de violencia sobrenatural no se limitaban únicamente a los trances, sino que también se manifestaban en momentos de aparente calma. Madre Francisca exhibía una fuerza física anormal, capaz de resistir los esfuerzos de varias personas por contenerla durante sus episodios de agitación. Esta fuerza sobrehumana desconcertaba a sus compañeras, quienes contemplaban con asombro y horror cómo una mujer tan delicada podía transformarse en un ser de una ferocidad inusitada. Pero quizás lo más perturbador de todo era la presencia de una voz desconocida que emanaba de los labios de Madre Francisca durante sus aparentes momentos de posesión. Esta voz masculina, gutural y siniestra, con un acento algo extraño que no conocían, que no podían dilucidar de dónde venía. Parecía tener conocimientos ocultos y un dominio sobre el lenguaje que no correspondía con la educación de la monja. Sus palabras, a menudo blasfemas y llenas de malicia, resonaban en los corazones de quienes las escuchaban, sembrando el temor y la incertidumbre en la comunidad religiosa. Mientras tanto se vivía un ambiente agitado en todo el convento. Las demás hermanas ya estaban
un tanto nerviosas, querían mantenerse lejanas de Madre Inés Francisca de la Visitación. Durante las noches era todo lo mismo. Una y otra vez los ataques del demonio que la acechaban. Los gritos, las voces guturales, las convulsiones también eran parte habitual de lo que se vivía noche tras noche en aquel convento. La propia monja describía cómo el demonio se interponía entre ella y Dios, asegurándole que si le adoraba a él, la dejaría en paz. Ahí podíamos entender cuál era el cometido final de esta entidad. Más aún, el demonio en persona se presentaba a la religiosa en diferentes formas y a cada cual más terrorífica que la anterior. Una de aquellas era un gran perro gigante, o en su defecto como un monstruo de 7 cabezas. De cualquier forma, la religiosa relataba el horror que le provocaba tener estas visiones, ya que, además, el diablo solía presentarse como un ente enfurecido. Está de más decir el miedo que seguramente esta clériga podía experimentar durante estas visitas, durante estos ataques o visiones, llamémosle de alguna forma. A nivel sintomático, Sor Inés experimentaba parálisis momentánea, tenía pérdida de sentido y fuertes dolores de cabeza, estómago y a veces también de los oídos, así como una debilidad muscular, calambres habitualmente. La iglesia, por su parte, no tardó en tomar cartas en el asunto y la religiosa fue propiamente exorcizada para librarle el demonio y sus horrores. Con tan solo 24 años fue designada subpriora y a los 3 años después fue también nombrada maestra de novicias. Fue en esta época, marcada por los constantes ataques del maligno, cuando comenzó a ser de intermediaria entre el mundo terrenal y también del más allá. Esta mujer relata cómo las visitas de almas provenientes del purgatorio, que fueron sumamente habituales, le rogaban oraciones y sacrificios. Estos sacrificios implicaban padecer terribles enfermedades o que las visitas del demonio fuesen aún más frecuentes. Para este entonces, esta mujer se había convertido en un puente entre las personas que sufrían en el purgatorio y buscaban salvación o buscaban excomulgar parte de sus pecados, según la visión de esta mujer, evidentemente, de madre, Inés Francisca de la Visitación. Comentaba que este don para ver espíritus se lo había otorgado el Señor y dicho don o habilidad lo empleaba también para ayudar a sus hermanas a adelantar su camino de entrega al Señor. De hecho, son numerosos los testimonios del resto de monjas del convento que lo confirman de esta forma. Pero esto solo era un paréntesis, ya que el pánico se apoderó de la comunidad religiosa, como antes te comenté, mientras que aquellas mentes se debatían entre la incredulidad y el terror ante lo que parecía ser la manifestación misma del mal. Los exorcismos, una práctica considerada extrema y reservada para casos realmente excepcionales, fueron convocados como último recurso para liberar el alma de la Madre Francisca de la opresión demoníaca que aparentemente le consumía, ya que fue durante meses que el exorcista y esta entidad tuvieron una especie de batalla marcada por escenas de violencia sobrenatural y revelaciones escalofriantes. Se dice que el demonio revelaba conocimientos ocultos y secretos íntimos de las hermanas del convento, sembrando el caos y la desconfianza en la comunidad. Pero afortunadamente la fe y la determinación del exorcista en ese momento, y después de innumerables plegarias y sacrificios, no flaquearon. Finalmente llegó el momento de la liberación. Con un grito estruendoso y una luz celestial que inundó la estancia, el demonio fue expulsado del cuerpo de Francisca, dejando tras de sí un silencio y una sensación de alivio, evidentemente, indescriptible.
Pero las prácticas de exorcismo no siempre fueron vistas de la misma forma. En la Edad Media, por ejemplo, el diablo a menudo se representaba de una manera grotesca y aterradora, simbolizando su naturaleza malvada y tentadora. Esta representación del diablo estaría en sintonía con la cultura de la época, marcada también por el miedo al infierno y la creencia en la presencia constante del maligno. En la época moderna, por su parte, la representación del diablo ha evolucionado hacia una humanización de esta figura. El diablo es entonces percibido como un ser con una psicología compleja y motivaciones más profundas que el simple deseo de hacer el mal. Esta evolución ha estado marcada por debates teológicos sobre la naturaleza del maligno y sobre la cuestión del libre albedrío. Si bien te comenté algo acerca del padre Gabriel Amor, no puedo dejar ajeno tampoco a padre Fortea, quien es uno de sus discípulos también. El padre José Antonio Fortea, conocido comúnmente como el padre Fortea, simplemente es un sacerdote católico español, teólogo y también autor. Nació el 11 de octubre de 1968 en Barbastro, Huesca, España. Es especialmente conocido por su trabajo en el campo del exorcismo y la demonología. A lo largo de su carrera, ha escrito numerosos tratados sobre temas relacionados con el exorcismo, la teología y la espiritualidad, algunos de los cuales han sido traducidos a bastantes idiomas. Y aquí vamos a extraer varios conceptos de los escritos del padre Fortea como tal. Según este hombre, un demonio es un ser espiritual creado por Dios como ángel, que posteriormente se rebeló contra la figura de este Dios y fue evidentemente expulsado del cielo. Estos seres, conocidos como demonios tras su caída, tienen una naturaleza espiritual, lo que significa que no tienen cuerpo físico y que existen en un estado de pura inteligencia y además de voluntad. Los puntos principales de los demonios serían su naturaleza espiritual, ya que los demonios son puramente espirituales, sin cuerpo físico, y operan principalmente en el plano espiritual. Indica también que fueron creados buenos, con una voluntad buena, benigna por Dios, pero que se rebelaron debido a su libre albedrío y fueron condenados al infierno. Esta rebelión fue liderada por Lucifer, el ángel más hermoso y poderoso antes de su caída. Además, los demonios buscarían alejar a los seres humanos de Dios como su principal misión, tentando y engañando a las personas para que cometan pecado, aunque no pueden obligar a nadie a pecar. Únicamente pueden influir y tentar. El padre Fortea ha escrito extensamente sobre los rituales de exorcismo, que son oraciones y ritos específicos usados por la Iglesia Católica para expulsar a los demonios de personas o de lugares poseídos, por darte una definición. Según él, estos rituales deben ser realizados por sacerdotes especialmente designados y entrenados para este cometido. Pero los demonios también tienen sus limitaciones, y es que están limitados por el poder de Dios y no pueden actuar sin el permiso divino. Esto significaría que, aunque pueden causar sufrimiento y tentaciones, su poder no es absoluto y siempre está subordinado bajo la voluntad del Altísimo. Si volvemos a que los demonios son seres espirituales y por lo tanto no tienen una apariencia física inherente. Sin embargo, estos, cuando se manifiestan o son representados, su apariencia puede variar significativamente. Interpretaciones bíblicas y clásicas eran ángeles, y algunos textos, incluso apócrifos y obras de arte, los representan como ángeles caídos, conservando algunos rasgos angelicales pero distorsionándolos. Los demonios son descritos como seres horribles y grotescos con características monstruosas como cuernos, colmillos, en ocasiones garras también, y piel escamosa o deforme. Esta representación destaca su naturaleza maligna y su separación de la bondad divina.
Y bien ya como representación artística, esto fue mayormente en el arte medieval y renacentista. Los demonios fueron frecuentemente representados como criaturas terroríficas con formas híbridas, mezclando características tanto humanas y animales. Algunas de estas representaciones incluyen alas de murciélagos, cuerpos de reptiles y ojos brillantes también, enfatizando su aspecto inhumano y aterrador. Pero también hay relatos contemporáneos de exorcismos y experiencias paranormales, y en estas se describe a los demonios tomando formas que pueden variar, las cuales podrían ir incluso desde sombras y figuras humanoides indistintas, hasta quizás animales u otras entidades todavía más complejas, las cuales ya no tienen una categorización o una descripción tan clara. A veces los demonios se manifiestan adoptando formas engañosamente atractivas o familiares para persuadir y para tentar a los humanos de alguna forma. Pero bien, el padre Fortea, al abordar la demonología, enfatiza más la naturaleza y las influencias espirituales de los demonios que meramente su apariencia física. Según su enseñanza, esto es algo que no deberíamos tomar como lo relevante, ya que sabemos que podrían tomar alguna forma, y esto no sería indicativo de nada. Su verdadera forma sería invisible a los ojos humanos, a menos que tuviéramos esta capacidad de percibir más allá y lo pudiéramos notar, evidentemente. Pero como punto común, según el padre Fortea, serían invisibles. Cuando los demonios se manifiestan en el mundo físico, lo hacen de maneras que pueden ser percibidas por los sentidos humanos, pero estas manifestaciones son ilusorias y no reflejan su verdadera esencia. Con esto quiero decir que, seguramente, lo que este padre quiere comentar es que podrían aparecerse sin duda, tanto en una invocación como en alguna ocasión desafortunada, o tal vez afortunada si es que tú le estás queriendo. Pero esta no sería la apariencia real del demonio, sino que es solamente una ilusión para algún fin, ya sea acechar, amedrentarte o tal vez probar tu valentía. Y también la apariencia de un demonio puede estar diseñada para causar miedo, confusión o tentación, jugando con las percepciones y emociones humanas, evidentemente. También a veces se le menciona como un dragón o una serpiente en algunas culturas antiguas como la sumeria. Y lo que se quiere decir es que tiene el carácter monstruoso, fiero, venenoso y astuto de estos seres, pero en ningún caso que tenga esta forma visualmente, ya que sigue siendo un bellísimo ángel en su naturaleza, aunque repugnante en su aspecto moral. La deformación él lo ha situado solo en su persona, pero no en su naturaleza. Su ser personal se ha deformado, pero su naturaleza permanece y permanecerá intacta, haga lo que haga. Si te doy un orden jerárquico, los 5 demonios más poderosos del infierno, según el padre Fortea, serían en el siguiente orden. En el número 1 estaría Satán, luego Lucifer, le continuaría Belcebú, para posteriormente aparecer Belial y Meridiano. En la obra y enseñanzas del padre Fortea, como te he venido comentando, especialmente en su obra Suma Demoníaca, se abordan diversos demonios y su jerarquía, aunque Fortea no presenta una lista explícita de los 5 demonios más poderosos. La tradición cristiana y diversos textos demonológicos han identificado ciertos demonios que suelen ser considerados entre los más poderosos. Son estos 5, los cuales han sido en detalle basados en la teología y la demonología tradicional, contemplada también por el enfoque de Fortea. Sería Lucifer el primero en esta lista. Es considerado el líder de los ángeles caídos en la tradición cristiana. Lucifer era un arcángel que se rebeló contra Dios debido a su orgullo. Es visto como el epítome del mal, el tentador supremo y el adversario de Dios y de la humanidad. Su principal objetivo es alejar a las almas de Dios, y su simbolismo sería que representa la luz que se convirtió en oscuridad, o el conocimiento vagamente usado para el mal,
Esta sería una descripción que compartiría Lucifer tanto como Satanás. Belcebú, que también es conocido como Baal, es considerado uno de los príncipes del infierno. En algunas tradiciones es visto como el señor de las moscas. Es asociado también con la gula y la glotonería. Su influencia se manifiesta a través de la corrupción y la indulgencia excesiva. Representaría la decadencia y la corrupción. También vamos a incluir algunos otros que, conocido también es Asmodeo, en la tradición hebrea y cristiana es el demonio de la lujuria, también un príncipe del infierno. Asmodeo es responsable de incitar a la lujuria y a la perversión sexual. En el libro de Tobit, este demonio mata a los maridos de Sara. Básicamente sería una representación de la lujuria y la distorsión del amor puro. Leviatán es otro también que aparece siempre mencionado, y es que en la Biblia Leviatán es descrito como un monstruo marino. En la demonología es uno de los demonios más poderosos, simbolizando la envidia. Se asocia con el caos y la destrucción también. Leviatán es un símbolo del poder destructivo del mar y de las emociones descontroladas, representando el portento de la envidia y la destrucción. Otro de los poderosos demonios del infierno sería Belial. Es conocido por su engaño y corrupción. Es un maestro del engaño, asociado con la mentira y la desobediencia. Se dice que corrompe a los líderes y las instituciones, haciéndolas caer en decadencia. Representa la falta de valor, la falta de ética, la desobediencia y la corrupción más pura. Igualmente, cada uno de estos demonios personifica diferentes aspectos del mal y de las tentaciones que los seres humanos enfrentan. El enfoque de Fortea, al igual que el de los otros teólogos y exorcistas, destaca la necesidad de la fe, la oración y la gracia de Dios para resistir estas influencias malignas y mantenerse en el camino de la salvación. Evidentemente, lo estamos abordando desde un punto de vista teológicamente católico. Pero cuando te indiqué los 5 que mencionaba básicamente el padre Fortea, al hacer esta mención te indiqué a Meridiano. ¿Quién sería Meridiano? Específicamente en Suma Demoníaca, el cual te recomiendo que leas, se refiere a diversos demonios y sus influencias específicas, aunque Meridiano no es uno de los demonios más ampliamente reconocidos en la tradición demonológica clásica. Fortea lo incluye en su clasificación debido a su especialización en ciertas tentaciones y también en su impacto espiritual. Meridiano es un demonio asociado con la asedia, que sería una forma de tristeza o desgana espiritual, también conocida como la tristeza del mediodía o demonio del mediodía. La asedia es un tipo de pereza espiritual, también la podemos mencionar de esta forma, que afectaría principalmente a monjes y personas dedicadas a la vida religiosa, llevándolos a la apatía, al tedio, a la desesperación y a la falta de motivación para la oración y las buenas obras. Representa una lucha interna como la devoción y el compromiso religioso. Es un punto clave en la perversión de la fe. La asedia es considerada una de las enfermedades espirituales más peligrosas porque puede llevar a la desesperación y al abandono, básicamente, de la vida espiritual. Pero ¿cuáles serían las razones para que Fortea lo incluyera básicamente en esta lista? Y le indica que Meridiano tiene una influencia muy particular y devastadora en la vida espiritual, especialmente en aquellos que han dedicado su vida a Dios. Esta especialización lo hace únicamente relevante en el contexto de la demonología y la espiritualidad, ya que es ahí directamente en donde él tiene su influencia, o su ataque, por así decirlo. La asedia es una de las tentaciones más insidiosas, según el mundo del clérigo, porque no es simplemente pereza física, sino una profunda pereza del alma que puede llevar a la pérdida de la fe y al abandono de la vida espiritual. Al mencionar a Meridiano, Fortea también alerta sobre un tipo específico de tentación que es menos obvia que las otras. No se puede identificar tan fácil por ejemplo, como la lujuria o la avaricia,
pero que puede ser igualmente destructiva. Hay un concepto importante y relevante que me llamó la atención al estar visualizando este libro de Suma Demoníaca, y es que en alguna parte se incluye el concepto de cuál es el tiempo de un demonio o cuál sería la percepción del tiempo en esta entidad. Y nos lleva a un concepto conocido como el Evo, que en su definición sería término medio entre la eternidad y el tiempo. Sería la duración de las cosas que no se mudan en su ser, pero sí en sus operaciones. Es la duración de las cosas eternas, como una constante repetición. El Evo tiene principio, pero no tiene fin, por lo que estrictamente hablando no es sinónimo de eternidad, porque lo eterno no incluye espiritualmente ningún principio, ni tampoco ningún fin. El Evo sería como la sucesión de actos de entendimiento y voluntad en un ser espiritual. Igualmente otro comentario que es importante que lo abordemos en este capítulo sería que entendemos que los demonios, según Fortea o según Gabriel Amor, no estarían interesados básicamente en el alma de los humanos o en tentarte solo por divertirse, básicamente, sino que tendrían una búsqueda todavía más precisa, más importante y relevante para estas entidades, que sería la búsqueda de la libertad. Seguramente cambiaron su naturaleza primigenia, pero buscaban eso, esa libertad, al buscar a los humanos. Aquella incerteza que logra que sea indeterminado el porvenir, y por ende sentir ese momento y deseo de libertad que tanto ansían. Me gustaría conocer tu opinión acerca de lo que tú crees que un demonio busca. ¿Será el alma? ¿Será básicamente el molestar? ¿Será la pérdida de la fe? ¿O será que ellos buscan básicamente esta libertad? Ya que entendamos que ellos únicamente tienen esta libertad espiritual, esta libertad intelectual, la cual seguramente puede ser muy placentera, pero únicamente es eso, una libertad intelectual. Y Meridiano también por su parte representa el punto de partida de un concepto que no solo se ve en el mundo clérigo, sino también en el espiritual a nivel global, que sería esta noche oscura del alma o este proceso del despertar. Que sería una parte oscura de todo esto, en donde los dogmas, las creencias y todo lo que a veces tú puedes pensar o creer o tenerlo muy internalizado tal vez, se cae. Y te vas cuestionando todo lo que pensabas que era cierto, lo que era real. Y se te cae como esta especie de velo ante los ojos y comienzas a ver diferentes situaciones. Aquí la mayoría cae impávido y hay algunos que se pierden en este momento, que pueden pasar muchos años tal vez volviendo a la senda de su camino espiritual, y otros por tanto conocen este concepto de antemano y tal vez por ahí pueden transitar con más calma, sabiendo que no tienen que apurar el proceso. Netamente es algo que cualquier persona ligada a la espiritualidad te lo podría confirmar. Se trataría básicamente de un periodo de gran sufrimiento y transformación personal. Es un tiempo en que, como te dije, las viejas creencias y seguridades se desmoronan, y aunque doloroso puede llevar sin duda a un mayor autoconocimiento y crecimiento personal. Ya que esta evolución espiritual, llamémosla de esta forma, es necesaria para penetrar en la vida mística, ya que no sería posible, según los estudiosos del tema, alcanzar ciertos niveles de conocimiento, de conciencia, sin sufrir este acto de purificación. Para los católicos o para el padre Fortea, esta noche consiste en una serie de tentaciones obsesivas de origen demoníaco. Y en esta fase es como si el demonio se empeñara a toda costa en detener el avance espiritual de esa persona, haciéndole sucumbir en graves pecados. El demonio sabe que, o trata de hacerle pecar, entonces el alma no se elevará,
más allá de su alcance. También indica un punto importante el padre Fortea, y es que los demonios de alguna forma no pueden adivinar el futuro, ni saber el futuro, no lo podrían conocer. Pero solo indica que, al ser seres tan inteligentes, son capaces de anteponerse y realizar una predicción bastante certera sobre lo que vendrá. Y bien, esa fue una visión también ligada a este libro Suma Demoníaca. También alguna visión sobre lo que consideraba el padre Gabriel Amorth y sobre lo que también explica el padre Fortea en sus escritos. Me gustaría que este fuera un camino de entrada si es que no conoces a estos grandes autores y pudieras conocer por ti mismo o por ti misma lo que son estos libros, que son bastante interesantes y forman parte de una biblioteca básica, pienso yo, sobre el mundo espiritual. Te invito a que conozcas estos escritos y también me dejes tu opinión acerca de qué te parecieron o hacia qué pensamiento te pudieron llevar. De momento me gustaría agradecerte por haber llegado hasta este punto en el cual hablamos ciertas vertientes de pensamiento de estos dos autores y también ciertas opiniones que a veces uno se encuentra en el camino de la investigación. Por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor, por mí se va hacia la raza condenada. La justicia animó a mi sublime arquitecto, me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes de mí no hubo nada creado, a excepción de lo inmortal, y yo duro eternamente. Oh vosotros, los que entráis, abandonad toda esperanza. Aquella inscripción en la que Dante Alighieri coloca en el dintel de entrada del infierno en esta obra de Dante. Y bueno, sin más que agregar, esto fue La Orden de Valaquia. Muchas gracias. Hasta pronto.